Hermano, ¿cómo cree usted que sería la vida en la tierra si no existiera la atmósfera? Póngase a pensar por un momento. ¿Qué pasaría si por un momento desapareciera la atmósfera? ¿Será que cambiaría algo? ¿Será acaso que es importante para la vida? Piénselo mientras desarrollamos el texto de hoy, porque esta tierra vivimos seguros, vivimos confiados, pero no nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene la atmósfera para la vida. Así también muchas veces ignoramos la importancia que tiene estar en Cristo. Muchas veces damos por sentado el estar en el Señor y como que no le damos la importancia que mereciera. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, de lo que le esperaría al hombre si no estuviese en Cristo. Para recordar un poco el contexto, ya estamos cerrando esta carta, o este libro de Josué. Según el versículo 1, comienza diciendo que han pasado muchos días. Y este término es bastante ambiguo, pero podemos decir que han sido muchos días desde que cruzaron el Mar Rojo. Posiblemente más de 50 años desde el capítulo 1 hasta el final, hasta donde estamos ahorita, capítulo 23. Posiblemente son más de 50 años. Israel ya tiene el dominio de la tierra, todavía no la ha terminado de conquistar toda, pero ya tiene el dominio. Josué ha terminado su labor y está próximo a morir. Y él en sus días finales ofrece 3 discursos. El primero de ellos lo vimos la semana pasada, donde le habló a las 2 tribus y media, a la tribu de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Hoy estamos viendo el segundo discurso de Josué, que está en este capítulo 22, que está dirigido a los líderes de Israel. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar viendo el último mensaje de Josué, que está dirigido a toda la nación en general. El discurso de hoy es una advertencia para Israel que no deberían pasar por alto. Así que Josué comienza su discurso. Vemos en el versículo 1 que nos dice que después de muchos días que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, y ahí comienza el discurso. Ya Josué está cerca de los 110 años. Ya sabemos que es cerca de los 110 porque ya a los 110 fue que murió Josué. Ya las campañas bélicas habían terminado. Y ahora en reunión de todos los líderes de Israel les va a indicar lo que dice el Señor. Una pregunta, ¿por qué fue que Josué reunió a los líderes de Israel? ¿Por qué este discurso va especialmente dirigido hacia ellos? Porque, queramos o no, nuestros líderes marcan en buena parte el comportamiento general del pueblo. A veces despreciamos la labor que tienen los que están dirigiendo y a veces, sí, muchas veces se ganan esa mala reputación. Pero la función de ellos es sumamente importante, es fundamental. Es como el padre en la familia, como la madre en la casa. ¿Qué pasa si el padre, la madre comienzan a dar mal ejemplo o no comienzan a estorbar el pecado de sus hijos? ¿Qué es lo que va a comenzar a suceder? ¿Los hijos van a andar por buen camino? Se van a desviar, inevitablemente se van a desviar. Por eso es que los primeros que tienen que entrar en orden son justamente, en el caso de la casa, los papás. En el caso de una iglesia, pues los líderes tenemos que caminar en orden. Ahora, obviamente usted no le puede echar la culpa y decir, Señor, yo me porté mal porque mi papá, porque el pastor, porque el político. No, cada uno de nosotros es responsable de sus acciones delante de Dios. Pero el peso que tiene el líder sobre el pueblo es algo que no se puede dejar de lado. Por eso Josué comienza este discurso hacia ellos. Versículo 3. Vosotros
habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Josué lleva a los líderes de Israel a rebobinar el cassette, a volver a traer a memoria todas aquellas cosas que ellos habían experimentado, todas las maravillas que Dios había hecho entre ellos. Cuando llegaron a aquellas tierras, cuando estaban por cruzar el Jordán, Israel era nada más que un pueblo nómada que había estado en el desierto 40 años sin un ejército profesional, sin la capacidad militar para poder enfrentarse a todo lo que tenían que enfrentarse. Y tenían la difícil misión de enfrentar a muchas ciudades y muchas de ellas muy poderosas. Recordemos que Jericó tenía unas grandes murallas y vimos a lo largo de esta serie cómo ellos tuvieron que enfrentar a naciones que tenían tecnología militar como la que tenía Egipto, carros a caballo, y gente a caballo, ¿no es cierto? Hemos visto cómo Israel ha tenido que enfrentar 4 reyes en la coalición del sur. O sea, es 4 reinos juntos contra Israel. Y luego en la coalición del norte, donde eran muchísimos más reyes juntos contra Israel. Es más, el capítulo 12 nos hace el recuento. 31 reyes fueron derrotados por los israelitas en sus campañas militares. Israel había visto la mano de Dios. Israel no puede negar que Dios ha sido bueno con ellos. Por eso el versículo 3 continúa diciendo: porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Israel no puede llenarse de triunfalismo. Debe recordar que todas esas victorias, ¿de quién vienen? Vienen justamente de Dios. Y además, al derrotar a sus enemigos, Dios no solamente fue que derrotó a los enemigos, sino que les dio una extensión de terreno, conforme nos dice en el versículo 4, ahí Josué más o menos delimita toda la tierra de Israel, que incluye entre cerca de 30,000 a 40,000 kilómetros cuadrados. Todo aquello Dios se los dio. Y aunque no habían terminado de echar fuera todos los pueblos cananeos, Dios estaba con ellos y ellos podían estar seguros que Dios les daría la victoria para que ellos reciban todo lo que Dios les había prometido. Versículo 5. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os lo ha dicho. En otras palabras, sí, Israel no ha terminado la labor, pero Dios tampoco se ha retirado del campo de batalla. Dios va a seguir dándole la victoria a su pueblo. Si lo pensamos bien, hasta acá lo que está haciendo Josué es fortalecer la fe de su pueblo. Cuando el pueblo es llevado a recordar lo que Dios hizo por ellos en el pasado, eso les iba a ayudar a confiar en el hoy y en el mañana. Tenemos que ir a enfrentar a esta ciudad. Ellos se podían recordar. ¿Y qué pasó cuando enfrentamos a Jericó? ¿Ganamos o perdimos? Ganamos. ¿Qué pasó con la coalición? Muchos reyes contra nosotros. ¿Ganamos o perdimos? Ganamos. Ellos podían regresar al pasado y ver cómo Dios les había dado la victoria ayer para que pudieran confiar el día de hoy. Amado hermano, ver las maravillas de Dios en el pasado fortalece la fe hoy. Eso es importante. Por eso la importancia de la meditación en la palabra, de llenar nuestra cabeza con la palabra de Dios, de leer las maravillas que Dios hizo en el pasado para que nosotros podamos confiar en su poder, para que nosotros podamos confiar en su fidelidad, para que nosotros podamos tener la fe que necesitamos para las pruebas el día de hoy. La base que tiene Josué para este discurso entonces es: Dios
es fiel. Israel, no te olvides de esto. Dios es fiel y hasta aquí nunca te ha abandonado. Hasta aquí el Señor es el que ha peleado por vosotros. Ahora, la fidelidad de Dios tiene que ocasionar algo en el corazón del pueblo. Si Dios es fiel, ¿cómo debería responder el pueblo? Con fidelidad también. El pueblo debe responder al Señor con fidelidad, y a partir del versículo 6 cambia la tónica. Ya en los primeros versículos todo es Dios hizo, Dios les dio, Dios. Ahora a partir del versículo 6 es lo que el pueblo tiene que hacer. Mira conmigo el versículo 6. Esforzaos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Este es un llamado para cuidarse de mantenerse fiel al pacto del Señor. Israel no había sido escogido por ser el mejor pueblo de la tierra, ni el más fuerte, ni el más espiritual, ni en ninguna otra manera superior a cualquier otro pueblo de la tierra. Dios, por amor a sí mismo, es que lo llamó para que fuera su pueblo del pacto. Es como nosotros. ¿Qué dice Pablo acerca de nosotros? Dios escogió a lo valiente, a lo poderoso del mundo, a lo vil y a lo menospreciado. Ya pues, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué son esas expresiones hacia uno? Es que sí. No somos lo más valioso en términos humanos a ojos de los hombres, pero ante los ojos del Señor, Él ha decidido amarnos por su misericordia y por su amor. Dios llamó a este pueblo, lo libró, lo bendijo, lo multiplicó, pero también le entregó su ley para que el pueblo viviera conforme a la voluntad de Dios. Bajo el antiguo pacto, recuerde esto, las personas del antiguo pacto, para disfrutar de los beneficios del pacto, estaban condicionados a su comportamiento. Si Israel quería disfrutar de las bendiciones de la ley, ¿qué tenía que hacer? Obedecer a Dios, obedecer la ley de Dios. ¿Recuerdas Deuteronomio 28? Donde está esa lista de bendiciones y de maldiciones, pero cada una de las listas comienza con la misma expresión, en oposición en sí, pero la misma expresión. Sucederá que si oyeres la voz de Dios y guardares sus mandamientos, entonces el Señor tu Dios, y comienza las bendiciones. Pero luego viene la parte opuesta. Pero sucederá que si no oyere la voz de tu Dios y no guardares tus mandamientos, entonces, y viene toda la lista de las maldiciones. Josué sabe esto, sabe que para que el pueblo pueda disfrutar de las bendiciones, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser obediente, tiene que ser fiel al pacto. Por eso las palabras de Josué, cuando le dice no te apartes ni a derecha ni a izquierda, dice al final del capítulo, del versículo 6, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Se acuerda que ya incluso Dios le había dicho estas mismas palabras a Josué en otro momento? Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, lo leo de la NBI. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No te apartes de este libro de la ley. Antes bien medita en él día y noche, para que cumplas con todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios le había dicho a Josué estas palabras, las mismas palabras. Cuídate. Amado hermano, que esas palabras resuenen en nosotros.
Cuídate de cumplir toda la ley. Es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. ¿A ti qué te importa si el que está, bueno, en cierta manera sí te importa, pero no en cuanto a que de ti dependa la obediencia o no? Pero si el que está a tu costado obedece o no, no significa que te dé derecho a no obedecer la ley. Por ahí hace un tiempo alguien de la iglesia, cuando tuvimos que ponerlo en disciplina, terminó diciendo, pero si fulano de tal hace tal cosa. O sea, porque fulano de tal hace tal cosa, yo tengo derecho entonces a violar la ley de Dios. ¿Funciona así? No, amado hermano. Todos nosotros tenemos el deber de cuidar la palabra de Dios. Durante todo el libro, Josué se ha esforzado por cumplirla. Definitivamente Josué no era perfecto. Definitivamente Josué era un pecador como cualquiera de nosotros. Pero por lo menos en todo lo que se escribió de él, no está registrada una sola falta directamente de Josué. No está registrada, lo cual lo pone entre los líderes más prominentes que tiene la Biblia. Porque hasta Moisés terminó golpeando la piedra y por eso disciplinado por el Señor. David terminó pecando, Abraham terminó dudando. No significa que Josué sea perfecto, pero por lo menos dentro de lo que es la narrativa bíblica, se nota que Josué se esforzó por cumplir la palabra de Dios. Y ahora le pasa la misma orden al pueblo. Él ya lo vivió, ya dio el ejemplo. Y ahora le dice al pueblo, no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Pero cuando Josué piensa en apartarse de Dios, él tiene algo muy específico en mente, algo muy sutil, algo que, porque cuando pensamos apartarnos de Dios, pensamos en los grandes pecados, pensamos en aquellas cosas que nos pueden llevar, o sea, no sé, matar, o no sé, cuestiones así muy graves. Pero Josué estaba viendo un peligro que en apariencia no se veía tan peligroso, valga la redundancia, pero que a la larga sí podía llevar a graves consecuencias. Mira el versículo 7 conmigo. Para que no os mezcléis con las naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Josué está pensando de fondo en la idolatría. Pero ¿cuál es el camino para la idolatría que está pensando Josué? Véalo bien, cómo comienza este versículo 7. ¿Cuál es el peligro que los va a llevar a la idolatría? Mezclarse con estas naciones paganas. Comenzar ellos a relacionarse con los pueblos cananeos en lugar de echarlos. Recordemos que el juicio de Dios ya estaba sobre estos pueblos justamente por la enorme abominación que han hecho estos pueblos a lo largo de los siglos. Y Dios ya los había juzgado para que fuesen condenados. Estos pueblos adoraban dioses paganos. Y si Israel comenzaba a emparentar con ellos, el corazón de Israel iba a comenzar a desviarse. Amado hermano, es que quizás a buenas y primeras, pero ¿qué tiene que me case con esta, no sé, cananea? ¿Qué tiene de malo que me case con ella? En principio podemos decir, bueno, es un ser humano, no te estás casando con un perro. Es una mujer, tú eres hombre, está bien en ese sentido delante de Dios. En principio podemos decir, pues no hay nada malo que un hombre soltero se case con una mujer soltera, pero el problema está en el fondo. El problema está que esta persona, este cónyuge pagano, va a comenzar a influenciar sobre el que es del pueblo de Dios para comenzar a llevar su corazón hacia la idolatría. Mira que Dios da por sentado, y Dios que te conoce mejor que a ti, que tú mismo,
Dios da por sentado que cuando uno de su pueblo se une con un pagano, ¿hacia dónde va el corazón? No, pastor, pero es que yo lo voy a convertir al Señor. Amado hermano, Dios, que es un experto en ser humano, y Él da por sentado de que si sucede eso, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado general siempre va a ser que el corazón del hombre se vaya hacia la idolatría, hacia el mal. A tal punto de que el pueblo de Dios iba a terminar siéndole infiel al Señor al comenzar a hablar de estos dioses paganos, al comenzar a jurar por estos dioses paganos, al comenzar a servirle a estos dioses, incluso inclinarse delante de estos dioses. Hay un ejemplo en la Biblia claro de un hombre que le sucedió esto. Salomón. Salomón, el rey de Dios. Pero Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo: y el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, amó moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Eran las de las naciones de las cuales el Señor les había dicho a los hijos de Israel: no se casen con ella, ni se casen con ustedes, ni ellas se casen con ustedes, porque harán que se aparten de mí y adoren a dioses ajenos. Pero Salomón se aferró a ellas con amor. Y luego sigue diciendo: y sus esposas hicieron que se desviara su corazón, y en la vejez sus esposas lo llevaron a seguir a otros dioses, y él no se entregó por completo al Señor su Dios como lo había hecho David su padre. Salomón siguió a Astarte, a la diosa de los sidonios, y a Moloc, el ídolo de los amonitas. Así Salomón hizo lo que desagrada al Señor y no siguió completamente al Señor como lo había hecho David su padre. ¿Cuál fue el resultado de Salomón? Amado hermano, no juegue con fuego. El que juega con fuego, ¿qué sucede? Se le prenden los vestidos, dice el proverbio. ¿Jugará el hombre con fuego sin que ardan sus vestidos? Claro, es lo lógico y es lo natural. Y esta advertencia no ha caducado. El peligro para un cristiano es enorme si comienza a tener una mala influencia por parte de su entorno. Ahora, esto no significa que no podamos tener amigos no cristianos. Claro que podemos tener amigos no cristianos. Pablo mismo dice: no es que les he dicho que no se junten con cualquiera o con un no cristiano. Podemos tener amigos no cristianos, pero nuestros mejores amigos deberían ser personas cristianas. Nuestro entorno más cercano deberían ser personas cristianas. Pero sobre todo, nuestra pareja, si es que estás soltero y en Cristo, si estás casado, pero obviamente tú antes de casarte tu pareja no era cristiano y luego tú te convertiste ya estando casado, no vas a decir: pues me separo porque es no cristiano. No, eso no vale, hermano. Una vez sucedió eso, escuché a un hermano casado que me dijo: pastor, me separo de ella porque ella no cree en el Señor Jesús. Espérate un ratito, pero es lo que Pablo dijo, que cuando uno de los dos se convierte, no se separe del otro. Pero si tú eres soltero, amado hermano, amada hermana, si tú estás soltera, recuerda esto: no busques entre personas que no crean en el Señor Jesucristo. No busques parejas lejos de aquellos que son parte del pueblo de Dios, porque inevitablemente tu corazón va a comenzar a inclinarse. Quizás tú digas: no, pastor, yo voy a resistir. Amado hermano, vuelvo a repetir: Dios, siendo Dios, dijo que eso era lo que iba a suceder.
¿Tú te crees más fuerte que Dios? ¿Tú te crees más sabio que Dios? Entonces Josué no solamente estaba pensando en el esfuerzo consciente que tenía que hacer el pueblo de Dios para meditar en la palabra, para poderse mantener fiel al pacto, sino que él también estaba pensando en que no se casaran con personas incrédulas para que así se pudieran mantener fieles. Versículo del 8 al 11 continúa diciendo: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones como hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Israel tenía que ser fiel como lo había hecho hasta ahorita, y así podía estar seguro que la victoria vendría. Pero ¿qué pasa si Israel no era fiel? ¿Será que no hay consecuencias para los actos? La parte final de este discurso termina de una manera terrible con las serias advertencias de Josué sobre la infidelidad. Mira el versículo 12 y 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones y que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amado hermano, Josué no tiene pelos en la lengua para decirle al pueblo lo mal que le puede venir si hace las cosas mal. Esto es completamente contrario al pensamiento que tenemos en nuestra época el día de hoy. No le digas nada negativo porque se va a traumar el pobre niño. No le puedes decir que si hace algo malo le va a ir mal. No le digas eso porque lo vas a traumar, le vas a crear ansiedad. No, amado hermano, la verdad es que las cosas se tienen que exponer con toda claridad. Si Israel comenzaba a mezclarse con los pueblos, cayendo en idolatría, entonces en primer lugar, el Señor iba a dejar de darle la victoria. Y esta es una forma elegante de decir todo lo contrario. Si Dios no da la victoria, ¿qué es lo que viene? Empate. No. Si no es la victoria, ¿qué viene? Derrota. Es una forma bonita de decir todo lo contrario. Al contrario, en lugar de que ellos echen a los pueblos, Dios va a utilizar pueblos paganos para que sean el azote, el tropiezo, las espinas sobre Israel hasta que ellos perezcan. Mira las figuras que utiliza Josué para demostrar el dolor, el sufrimiento que provoca la infidelidad. Él dice que estas naciones serán por lazo de tropiezo. ¿Tú alguna vez te has tropezado? Hermoso es, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se te olvida poner las manos. Azote en tu costado. ¿Alguna vez te han golpeado en esta zona de acá? Que te dejan sin aire, viendo estrellas. Puede ser hasta mortal. Hay boxeadores que han muerto por un mal golpe que les ha terminado
complicando órganos internos. Espinas en los ojos. Creo que cualquiera de nosotros ya puede decir, ¡au! Hasta que perezcan de la buena tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado. Buena tierra. ¿Dios qué les dio? Buena tierra, pero ellos están pervirtiendo la buena tierra del Señor con su pecado. Y por eso el Señor da esta serie de advertencias. Si ellos son tan necios, va a terminar ejecutando su castigo sobre su mismo pueblo. Y a la larga, este castigo se haría efectivo. Aquí Israel recién está entrando a la tierra prometida. Pero después de siglos de infidelidad al Señor, en 2 de Crónicas capítulo 36 nos encontramos el que el Señor echa fuera a su pueblo de la tierra prometida. Y escucha la narración que hace el autor de 2 de Crónicas 36 del 17 en adelante. Dice: por eso Dios hizo venir contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién lo hizo venir? Dios lo hizo venir, que mató a espada a los jóvenes en el templo de su santuario, sin compadecer, sin perdonar a jóvenes, a vírgenes, a ancianos, a débiles y enfermos. A todos los entregó en sus manos, se llevó a Babilonia los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo del Señor y los tesoros del rey y sus funcionarios. Prendieron fuego al templo de Dios, demolieron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todo lo de valor. Amado hermano, Dios no estaba jugando aquí en Josué. Dios les dijo: si ustedes son infieles, yo los voy a castigar. Dios les tuvo paciencia. Les tuvo paciencia, pero llegó un punto en que ya la paciencia de Dios se agotó. Y ciertamente todo lo que el Señor había jurado, todas las, como dice en el versículo 14, mira lo que dice: he aquí, yo voy con vosotros, yo estoy con vosotros para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Esto es Josué diciendo: yo me voy a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una sola de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna. Versículo 15: pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios os ha dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda mala palabra, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Como Dios fue fiel para cumplir sus buenas palabras, entiéndase bendiciones, que producen resultados que para nosotros nos dan alegría y placer. Así como Dios fue fiel para cumplir sus bendiciones, así Dios es fiel para cumplir sus maldiciones. Él no es hombre para que mienta. Lo que el Señor ha dicho se va a hacer. Josué está por morir y él sabe que Israel está propenso. Y sabe, hermano, Josué no está en un error. Lamentablemente, el libro de los Jueces va a mostrar que esta advertencia no fue escuchada. En el libro de los Jueces vamos a encontrar un ciclo constante, donde Israel está bien con Dios, de repente empieza a pecar y a vivir en pecado, y entonces Dios trae ejércitos para oprimirlo, al enemigo para oprimirlo, y entonces ellos claman a Dios para que lo rescate, y Dios en su misericordia lo rescata, y otra vez están bien con Dios. Y ese ciclo los vas a ver repetido una y otra vez. Pero en el libro de Jueces se escucha una y otra vez esta frase: en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían ley,
Claro que tenían la ley de Dios. ¿Sabían lo que tenían que hacer? Claro que sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían el corazón para hacerlo. Amado hermano, hasta acá este es un discurso devastador, si lo vemos a la luz de lo que sucedió después. Ponte a pensar, ¿qué sucedería si tú fueras un israelita del tiempo de Josué? Si las acciones tuyas determinaran la bendición o la maldición de Dios sobre tu vida, ¿qué mereces? ¿Qué mereces? ¿Bendición o maldición? Por eso, amados hermanos, no podemos dejar de agradecer que la relación que nosotros tenemos con Dios en el nuevo pacto no depende de nuestra obediencia, depende de la obediencia de Cristo. R.C. Sproul decía: descansamos en la eficacia de las oraciones de Jesús, no en nuestra propia consistencia como cristianos. Descansamos en Cristo, no en nosotros mismos. Si fuera por nosotros, amado hermano, tendríamos que enfrentar la ira de Dios. Yo te pregunto, si fuera de ti, por tus acciones, por tus méritos, bendición o maldición. Amado hermano, sería ilusorio que alguno de nosotros dijera bendición. La Biblia nos cataloga a todos dentro de la categoría culpables y pecadores, bajo la ira de Dios, hijos de ira, dice Pablo en Efesios, lo mismo que los demás. Si no fuera por el Señor, nosotros tendríamos que enfrentar la ira del Dios vivo. Ponte a pensarlo, es que el ejemplo más fácil de entender esto es la atmósfera, comparar a Jesús con la atmósfera. Tú sabes lo que sucedería a nuestro planeta, hermoso, perfecto, lleno de oxígeno, cómodo, con buena presión atmosférica para la vida. ¿Sabes lo que sucedería si desapareciera la atmósfera? Déjame decirte algunas cosas. Primero que todo, si se perdiera la atmósfera, quedaríamos completamente desprotegidos ante el sol. Y inmediatamente comenzaríamos a experimentar todos los efectos del sol directamente sobre nosotros. La radiación solar nos dañaría completamente, no superficialmente. Estas 2 semanas atrás tuve que estar en un lugar y me llevé mucho sol y estaba como un camarón la semana pasada. Pero era superficial a final de cuentas. Si no estuviera la atmósfera, ¿sabe hasta dónde llegaría el daño en nosotros? A nivel genético, hasta lo más profundo de nosotros. Si no tuviéramos atmósfera, olvídate de respirar. Aguántate la respiración y a ver hasta dónde duras. Si no tuvieras atmósfera, la sangre comenzaría a hervir dentro de tu cuerpo. Imagínate tu sangre hirviendo dentro de ti. Si no tuviéramos atmósfera, la parte de la tierra que está viendo al sol se quemaría, mientras que la otra parte que está en la penumbra estaría congelada. Amado hermano, solamente es por la atmósfera que podemos vivir en esta tierra. La atmósfera es esa capa que nos protege del sol. El sol es bueno, sí, es necesario para la vida, pero somos nosotros los que no pudiéramos vivir de frente a él si no tuviéramos la atmósfera. Lo mismo sucede con nosotros. Dios es bueno, el problema no está en Dios. Él es 3 veces santo. El problema está en nosotros, que si no fuera por Jesús, nosotros tuviéramos que enfrentar la ira de este Dios. Amado hermano, si eso no te lleva a agradecerle al Señor Jesús por su vida, por su muerte, por su resurrección, no sé qué te pudiera animar a hacerlo. Pero este texto nos lleva a que nosotros meditemos y pensemos cuán importante es para nosotros vivir en obediencia a Dios.
no para ser salvos, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero es lo que Dios espera a su pueblo del pacto. Dios espera que su pueblo le sea fiel a Él. Recuerda esto, hermano, cada vez que tú estás pecando, cada vez que estás viendo lo que no corresponde, hablando lo que no corresponde, haciendo lo que no corresponde, no estás siéndole infiel a tus padres o a tu esposo, esposa, a tus hijos, a la iglesia. Claro, estamos siendo infiel a todo esto, pero sobre todas las cosas, ¿a quién le estamos siendo infiel? ¿Tú te acuerdas de José cuando estuvo en la casa de Potifar? Y la esposa de Potifar le dijo que se acostara con él. La respuesta de José fue no, por Dios. La respuesta de Josué no fue un no porque es moralmente incorrecto, no, porque él teme a Dios, porque temo a Dios. Amado hermano, ese es el punto. Nosotros somos fieles a Dios no por miedo al castigo. Hay algo mucho más allá que nos impulsa a ser fieles a Dios, y es el agradecimiento. Si tú obedeces a Dios por miedo, déjame decirte que algún día tu conciencia será lo suficientemente dura para que puedas pecar feliz sin miedo a Dios. Y no porque Dios sea menos poderoso, no, sino porque tu conciencia es tan necia y tan dura que ya no siente. ¿Tú alguna vez has tenido un callo? Para los que ya entramos en cierta edad, ya los callos no son extraños, ¿no es cierto? Y sabemos que los callos pierden sensibilidad. Tú tocas la piel encima de un callo y no es lo mismo que si tocara la piel en otro lugar, porque es tan gruesa la capa de piel me imagino que será, que a final de cuentas pierde la sensibilidad. Lo mismo sucede con el corazón. Síguele dando a ese pecado. Síguele dando. Piensas que te estás burlando de Dios, piensas que te puedes reír de Dios. Tarde o temprano tu corazón terminará siendo duro. Amado hermano, y no le estoy hablando aquí a nuevos convertidos o a incrédulos. Te estoy hablando a ti que tienes años viniendo a la iglesia. Piensa, ¿estás dejando que el callo se cree en tu corazón? Porque recuerda, Dios, ¿qué espera de nosotros? Fidelidad. ¿Dios ha sido fiel contigo? Piensa, y quizás, amado hermano, yo sé que podemos ponernos en berrinches de niñito diciendo, pero es que Dios no me ha dado, que Dios me quitó, que Dios... Pero las cuestiones, amados hermanos, es que no es si Dios falló o no, Dios hace las cosas perfectas. El punto, amado hermano, es que cuando Dios te quita algo o cuando Dios no permite algo, es por tu bien. Y tú deberías darle gracias a Dios por eso. Deberías darle gracias a Dios. ¿Qué es lo único que nos separa de estar frente a la terrible ira de Dios? Cristo. Solamente la gracia de Dios por la obra de Jesucristo es que nosotros no tenemos que enfrentarnos a este Dios vivo y verdadero que está advirtiendo Josué en los versículos del 14 en adelante. Si somos su pueblo, vivamos como su pueblo.